libros muy interesantes que ellos han escrito. ¿Quién se tiene que convertir? Es el título de estas jornadas. ¿La iglesia o la cultura? Nos preguntábamos ayer. Lindo debate se armó, ¿no? Y hoy vamos a escuchar a Eduardo desafiándonos con ¿quién se tiene que convertir? ¿El enviado o el receptor? ¿Qué nos tenés para decir, Eduardo, sobre esto? ¿Quién se tiene que convertir? ¿El enviado o el receptor? Adelante, querido. Un 10% más ordenado, traje mi Biblia. Muy bien. Ayer tuve que ser auxiliado. Muy bien, muy buenos días. Qué lindo estar acá compartiendo con ustedes y ser tratados. Yo hoy le decía a Carmen, donde estamos parando, nos tratan como reyes, así que ¿cómo nos vamos a sentir? Como tales. Así que muchas gracias. Muy bien, creo que tenemos un PowerPoint por ahí para compartir, que siempre ayuda a fijar ideas. Hace como 8 años, yo calculo, me invitaron a dar una charla en un encuentro de seminarios en Quito, en Ecuador, y la idea de la charla era retomar algunos de los incentivos que habían quedado del encuentro de Lausana en Ciudad del Cabo 2010. De hecho, ahora se está preparando Lausana 2024. Y me habían planteado que trabajemos uno de los epígrafes de la Declaración de Lausana, que tiene que ver con el regreso a la Biblia, como uno de los incentivos para la Iglesia Evangélica Mundial de, bueno, regresemos a la Biblia. Bueno, me tiraron ese adoquín. Así que me puse a buscar desde dónde trabajar ese concepto del regreso a la Biblia. Y lo primero que vino a mi mente, y creo que tiene que ver con lo de hoy, digamos, ¿no? Por eso lo traigo acá, es que no cualquier regreso a la Biblia sirve. Y recalé en el pasaje que vamos a trabajar hoy, que está en Hechos 10. Recuerden, una de las cosas que dijimos ayer, que hoy lo necesitamos recuperar, es que lejos de esa idealización que hemos hecho de la iglesia primitiva, vieron que nosotros decimos, uy, si pudiéramos volver a la iglesia primitiva, ya se solucionarían todos los problemas. Habíamos dicho ayer que la iglesia primitiva es una iglesia naciente, una iglesia nueva, una iglesia primigenia, que está cargada de prejuicios, trabas, preconceptos y un montón de barreras que le impiden ser la iglesia que el Espíritu quiere que sea. Y esa es una clave de lectura para leer el libro de los Hechos. Un espíritu que sopla, que empuja a la iglesia, que la incomoda. Me encantó lo que compartiste, que nos perturba, porque si no hace eso el espíritu, la iglesia se queda anclada en sus prejuicios. ¿Cómo nos gusta estar cómodos? ¿Ustedes están cómodos? Y siempre buscamos un lugar cómodo para sentarnos. O sea, la comodidad es algo humano. Bueno, la iglesia también quiere estar cómoda, ¿no? Y la tarea del Espíritu ha sido, a través de la historia, incomodar a la iglesia. Y empujarla, y moverla, y correrla del lugar. Ayer vimos el caso de Felipe. Felipe, de paso, es un personaje para seguir en Hechos, porque siempre está metido donde la iglesia no quiere ir, está Felipe, ¿no? Felipe es un visionario, alguien que va unos pasos adelante. Imagínense cuando volvió Felipe a su comunidad y contó el encuentro con el etíope. Seguramente que a no todos le agradó el relato, ¿no?
Y hoy vamos a ver, ahí se nos fue pero hoy vamos a ver Hechos 10. Hechos 10. Así que si querés ir buscando el texto, podemos comenzar por leerlo. Es un texto muy conocido. Bueno, en realidad todos los textos son conocidos. Veníamos hablando con Jorge en el auto que lo maravilloso que tiene la Biblia, y por eso estamos enamorados de ella y no se nos pasa el enamoramiento, es que tiene la capacidad de volver a hablarnos fresco una y otra vez. Y de no repetir lo mismo. Ahí tenemos el texto. Bueno, buenísimo. Yo voy a leer NBI. Es un capítulo un poquito largo, pero vale la pena leerlo todo. Total, ¿quién nos apura? ¿Quién nos corre? Hechos 10 dice así. Vivía en Cesarea un centurión llamado Cornelio, del regimiento conocido como el Italiano. Él y toda su familia eran devotos y temerosos de Dios, realizaba muchas obras de beneficencia para el pueblo de Israel y oraba a Dios constantemente. Un día, como a las 3 de la tarde, tuvo una visión, vio claramente un ángel de Dios que se le acercaba y le decía, Cornelio. ¿Qué quieres, Señor?, le preguntó Cornelio, mirándolo fijamente y con mucho miedo. Dios ha recibido tus oraciones y tus obras de beneficencia como una ofrenda, le contestó el ángel. Envía de inmediato a algunos hombres a Jope para que hagan venir a un tal Simón, apodado Pedro. Él se hospeda con Simón el curtidor, que tiene su casa junto al mar. Después de que se fue el ángel que le había hablado, Cornelio llamó a 2 de sus siervos y a un soldado devoto de los que le servían regularmente. Les explicó todo lo que había sucedido y los envió a Jope. Al día siguiente, mientras ellos iban de camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea a orar. Era casi el mediodía. Tuvo hambre y quiso algo de comer. Mientras se lo preparaban, le sobrevino un éxtasis. Vio el cielo abierto y algo parecido a una gran sábana que, suspendida por las 4 puntas, descendía hacia la tierra. En ella había toda clase de cuadrúpedos, como también reptiles y aves. «Levántate, Pedro, mata y come», le dijo una voz. «De ninguna manera, Señor», replicó Pedro, «jamás he comido nada impuro o inmundo». Por segunda vez le insistió la voz. «Lo que Dios ha purificado, tú no lo llames impuro». Esto sucedió 3 veces y enseguida la sábana fue recogida al cielo. Pedro no atinaba a explicarse cuál podría ser el significado de la visión. Mientras tanto, los hombres enviados por Cornelio, que estaban preguntando por la casa de Simón, se presentaron a la puerta. Llamando, averiguaron si allí se hospedaba Simón, apodado Pedro. Mientras Pedro seguía reflexionando sobre el significado de la visión, el Espíritu le dijo, «Mira, Simón, 3 hombres te buscan. Date prisa, baja y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado». Pedro bajó y les dijo a los hombres, «Aquí estoy. Yo soy el que ustedes buscan. ¿Qué asunto los ha traído por acá?». Ellos le contestaron, «Venimos de parte del centurión Cornelio, un hombre justo y temeroso de Dios, respetado por todo el pueblo judío. Un ángel de Dios le dio instrucciones de invitarlo a usted a su casa para escuchar lo que usted tiene que decirle». Entonces Pedro los invitó a pasar y los hospedó. Al día siguiente, Pedro se fue con ellos acompañado de algunos creyentes de Jope. Un día después llegó a Cesarea. Cornelio estaba esperándolo con los parientes y amigos íntimos que había reunido. Al llegar Pedro a la casa, Cornelio salió a recibirlo y postrándose delante de él, le rindió homenaje. Pero Pedro hizo que se levantara y le dijo, «Ponte de pie, que solo soy un hombre como tú». Pedro entró en la casa conversando con él y encontró a muchos reunidos. Entonces les habló así. «Ustedes saben muy bien que nuestra ley prohíbe que un judío se junte con un extranjero o lo visite. Pero Dios me ha hecho ver que a nadie debo llamar impuro o inmundo. Por eso, cuando mandaron por mí, vine sin poner ninguna objeción. Ahora, permítanme preguntarles, ¿para qué me hicieron venir?». Cornelio contestó, «Hace 4 días, a esta misma hora, las 3 de la tarde, estaba yo en casa orando. De repente apareció delante de mí un hombre vestido con ropa brillante y me dijo, Cornelio, Dios ha oído tu oración y se ha acordado de tus obras de beneficencia.
Por lo tanto, envía a alguien a Jope para hacer venir a Simón, apodado Pedro, que se hospeda en casa de Simón, el curtidor, junto al mar. Así que inmediatamente mandé a llamarte y tú has tenido la bondad de venir. Ahora estamos todos aquí, en la presencia de Dios, para escuchar todo lo que el Señor te ha encomendado que nos digas. Pedro tomó la palabra y dijo: ahora comprendo que en realidad para Dios no hay favoritismos, sino que en toda nación Él ve con agrado a los que le temen y actúan con justicia. Dios envió su mensaje al pueblo de Israel anunciando las buenas nuevas de la paz por medio de Jesucristo, que es el Señor de todos. Ustedes conocen este mensaje que se difundió por toda Judea, comenzando desde Galilea después del bautismo que predicó Juan. Me refiero a Jesús de Nazaret. Cómo lo ungió Dios con el Espíritu Santo y con poder, y cómo anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que estaban oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Nosotros somos testigos de todo lo que hizo en la tierra de los judíos y en Jerusalén. Lo mataron, colgándolo de un madero, pero Dios lo resucitó al tercer día y dispuso que se apareciera, no a todo el pueblo, sino a nosotros, testigos previamente escogidos por Dios, que comimos y bebimos con él después de su resurrección. Él nos mandó a predicar al pueblo y a dar solemne testimonio de que ha sido nombrado por Dios como juez de vivos y muertos. De él dan testimonio todos los profetas, que todo el que cree en él recibe por medio de su nombre el perdón de los pecados. Mientras Pedro estaba todavía hablando, el Espíritu Santo descendió sobre todos los que escuchaban el mensaje. Los defensores de la circuncisión que habían llegado con Pedro se quedaron asombrados de que el don del Espíritu Santo se hubiera derramado también sobre los gentiles, pues los oían hablar en lenguas y alabar a Dios. Entonces Pedro respondió: ¿acaso puede alguien negar el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo lo mismo que nosotros? Y mandó que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Entonces les pidieron que se quedaran con ellos algunos días. Qué lindo texto. Ya no podemos ir. Qué bueno que está. Fíjense qué notable, ¿no? Aparecen las mismas marcas que vimos ayer. El Espíritu toma la iniciativa. Acá el Espíritu es más zarpado todavía. ¿Por qué? Porque hace que el pagano vaya a buscar al cristiano para que le predique. Es decir, el Espíritu obra en alguien que todavía no conoce la fe. Y entonces acá aparece un relato donde no sabemos bien quién se tiene que convertir. ¿Quién se tiene que convertir? Cornelio parece más creyente y la tenerla más clara que Pedro. Solo le falta un poco de información. Pedro tiene más problema que Cornelio. Pedro está en problemas. ¿Por qué está Pedro en problemas? Y toda la iglesia. Porque han recibido un mensaje y todavía no entienden muy bien qué significa. Él, que es el líder de la iglesia, no sabe muy bien lo que significa el mensaje que tiene. ¿Qué implica? ¿A quiénes alcanza? ¿Qué habría que hacer con eso? Y Cornelio, que ha sido oído por Dios, es un hombre que tiene una relación con Dios. Esto no es de su estructura. ¿Por qué? Porque nosotros pensamos que si alguien no pasó por acá o por allá, y no ha recibido cierto discipulado, y no ha recibido ciertas verdades, bueno, Dios no atiende ninguna ventanilla con esa persona. Sin embargo, acá tenemos una persona que ha entendido en el mundo judío una vida de piedad y con la poca información que tiene está viviendo esa vida de piedad. Y Dios habla con él y le dice: mira, vamos a hacer algo, vamos a traer a alguien que te pueda predicar. Es loco el pasaje. Vamos a ver si la gente de la iglesia se mueve y te viene a predicar, ¿no? Y entonces el Espíritu tiene que trabajar con Pedro. Acá el que se está convirtiendo es Pedro, no es Cornelio. Cornelio ya se convirtió. Tiene unas ganas de convertirse ese hombre. Tiene unas ganas de recibir palabra. Tiene unas ganas de que alguien le abra la puerta. Pero Pedro está en la suya. Está en Jope, orando en la terraza, ¿cierto? Cómodo. Después le agarra un poquito de hambre, ¿no?
che, hace rato que estoy orando acá, sería bueno, che, preparame un par de empanaditas. Interesante, ¿no? Me parece que es... esto dijimos, a ver, ¿qué hay acá? Ya ni me acuerdo qué puse. Si es el mismo... Este es el de ayer, che. Está el otro por ahí que yo te mandé. Sí, está en tu WhatsApp. Te lo mandé ayer, mandé el primero y el segundo, fíjate en el WhatsApp. Mientras avanzamos. Fíjate qué loco que Pedro se va a resistir a ir. ¿Se acuerdan que ayer pusimos este principio? El Espíritu sabe que tiene que empujar a la iglesia a ir donde no quiere ir. El Espíritu sabe que tiene que empujar a la iglesia a ir donde la iglesia no quiere ir. Y llama la atención la cantidad de veces que Pedro es incentivado por el Espíritu, inclusive advertido, ¿no? Fíjense que dice en un momento, cuando le avisan que lo van a venir a buscar, le dice, ten mucho cuidado de no ir, no vaya a ser que no quieras ir con esta gente. No. Bueno, trabajamos sin PowerPoint. No hay problema. No estamos esclavizados a la tecnología. Trabajamos Biblia en mano. Buenísimo. Fíjense que el Espíritu le advierte a Pedro, conociendo que Pedro tiene una resistencia para ir. Resistencia que Pedro luego confiesa. NBI lo suaviza un poco. No sé si alguien tiene la Reina Valera acá en mano. La Biblia verdadera. Yo traje esto. Bueno. Cuando Pedro empieza a hablar, ¿para qué te digo? Cuando Pedro dice, ustedes saben que para los de mi nación, nosotros no deberíamos reunirnos con gente como ustedes. Ok. Lee 1, 2. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Como Dios ungió con el Espíritu Santo, con poder a Jesús de Nazaret, y como este anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. ¿Sigo? No, porque me parece que no ese es el texto. Acá está, 28. Lea a alguien el versículo 28 si tienen Reina Valera o una versión parecida, más clásica. Muy bien, ahí está, gracias, muchas gracias. Vos fíjate que dice Pedro, él confiesa esa resistencia inicial que el Espíritu conoce en él. Para Pedro es abominable ir a la casa de Cornelio. Es asqueroso, es repugnante, es chocante, es desagradable, es inadecuado. Es algo que uno no hace. Tenés que ir. Tenés que ir. Por eso el Espíritu le dice, ojo con no ir. Mirá que te van a venir a buscar, pero yo quiero que vayas. Y Pedro va. Y Pedro es interesante porque va sin saber a qué va. 2 veces le pregunta a los enviados de Cornelio y a Cornelio luego cuando lo encuentra, lo que yo no sepa que estoy acá. Yo vine porque soy más o menos obediente,
pero no tengo la más pálida idea para qué estoy parado acá. ¿Quieren el PowerPoint? Pero mi computadora es la selva amazónica. Perdón, estas desprolijidades. Bueno, es decir, acá aparecen una serie de fronteras que Pedro tiene que atravesar si va a poder convertirse en una iglesia en misión. Fronteras que son difíciles de cruzar. No son fáciles de cruzar. Si nosotros minimizamos el obstáculo interno, vamos a tener mucho problema para llegar afuera. El obstáculo interno es tenaz. De hecho, interesante es que Pedro con esto va a luchar toda su santa vida. Pablo cuenta en Gálatas que Pedro era bastante temeroso del sector conservador de la iglesia primitiva. La iglesia primitiva tenía un sector conservador, no crea que solo ustedes. Claro. ¿Y cuál es el sector conservador? Los que aparecen acá que lo acompañaron a Pedro a la casa de Cornelio. Los de la circuncisión. Los que pensaban decían, está muy bueno el evangelio. Mirá, el evangelio está genial, che, pero hay que agregarle algo. ¿Y qué hay que agregarlo? La circuncisión. Está todo bien, le agregamos la circuncisión, perfecto. Pablo va a luchar a brazo partido para evitar que eso bloquee el evangelio. Es eso nada más, vamos a bloquear el evangelio. El evangelio no va a ser un mensaje de salvación revolucionario, transformador. Va a ser una religión más. Esa es la lucha que hay en Hechos. Y Pedro, dice Pablo, que en una iglesia donde ellos estaban juntos, coincidieron. Pedro, cuando no estaban los emisarios judaizantes de Jerusalén, comía asado con todo el mundo, charlaba, tomaba vino, tomaba mate, estaba todo bien. Llegaban los judaizantes de Jerusalén. ¿Qué hacía Pedro? Comía aparte. No, a mí tráeme verdurita, agua, un yogur desnatado, que yo voy a comer allá atrás, porque yo guardo. Y dice Pablo, y lo tuve que reprender en público. Sos un hipócrita. Sos un caradura. No podés ser tan caradura, Pedro. ¿Te imaginas la charla entre Pedro y Pablo? Tremendo. Sos un caradura. Vos no estás siendo honesto con vos mismo. No podés ser tan caradura. Así que Pedro va a luchar con esto toda su vida. Acá va a cruzar la primera frontera. La primera. Pero va a luchar toda su vida, ¿por qué? Bueno, porque lo que nos cuesta, nos cuesta. Pedro está allí en su lugar preferido, tibiecito en la azotea, tomándose unos matecitos, ya mandó a preparar un poquito de comidita para él. Mirá cómo Dios trabaja inclusive con el estómago de Pedro, porque le agarra hambre, ragú, como decía mi mamá. Y dice, entonces ahí el Señor dice, vamos a aprovechar esto, y baja un lienzo, y hay en el lienzo, imagínate, porque claro, ¿se acuerdan de lo que ayer hablábamos del Levítico? Las prescripciones del Antiguo Testamento. Hay que comer así, comida kosher. ¿Cierto? Diríamos hoy. Yo solo puedo comer comida kosher. Y baja el lienzo. Y dice, levantate y servite lo que querés. Había anguila, lagartija. ¿No es cierto? Cuise, no sé lo que habría en el lienzo. Chancho, exactamente. Y dijo Pedro, el Señor le dice, y esto es hay que parar acá. Hay que parar en este texto. Porque el Señor le dice, levántate y comé. ¿Y él qué le dice al Señor? Jamás. Ni que vos me lo pidas, Señor.
O sea, yo lo que estoy diciendo es, mi religión es más importante que vos. Señor, discúlpame, soy evangélico. Todo muy lindo, pero yo soy evangélico. Y de familia evangélica. No lo voy a hacer. Así me lo pidas vos. El Señor vuelve, sube el lienzo, vuelve a bajar el lienzo. Levantate y come. No. Yo no como cosas inmundas. Y entonces Dios le contesta, a ninguna cosa que yo he purificado lo llames inmundo. Se termina la conversación. Pero está advertido, tenés que ir que te van a venir a buscar. Parece No, mira, te mandé el de mañana, pues. No, ese es el de mañana. Esta charla se llama Encuentre el PowerPoint. Es un juego que trajimos que es muy divertido. Ahora, cuando ustedes le encuentren la vuelta, van a ver que es muy divertido. Son cosas que le pasan a los oradores. Está bien. El Señor humilla a los oradores para que no se la crean. Está muy bien. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Felicitaciones a los chicos acá de Audiotécnica. Qué bueno. Sí, no, amo a la gente perseverante. Muy bien. Gracias. Claro, yo había puesto esto, ¿no? El peligro de estar demasiado seguro. Ayer una hermana que estaba por acá dijo algo que lo perdimos, pero hay que rescatarlo. Ella dijo, qué bueno es dudar, o qué bueno es que nos hagas dudar, o una cosa así. Vos lo dijiste, ¿cómo era? ¿Te acordás cómo era? Claro. Qué bueno es dudar. Sí. No, qué bueno es dudar porque, a ver, seguros están los locos. Seguros están los locos. Una vez me dijo una psicóloga algo que me impactó. De otra persona me lo decía, tiene la certeza de los psicóticos. El psicótico es una enfermedad mental, la psicosis. Está seguro. Por ejemplo, dice, si yo fuera psicótico podría decir, Jorge es un agente de la CIA, no es pastor de esta iglesia, en realidad, tal cual. Ahora te descubrimos. Y él me está siguiendo a mí porque me quiere matar. El psicótico va a estar, pero no va a abrigar la más mínima duda sobre eso. O sea, seguro están los locos. Las personas normales dudamos. Y para la Biblia, lo contrario de la fe no es la duda, sino la desobediencia. Para la Biblia, lo contrario de la fe no es la duda, es la desobediencia. Entonces, claro, Pedro está demasiado seguro. ¿De qué? ¿De qué está seguro Pedro? De su religión. Y la religión, los seres humanos la hemos inventado para eso, para estar seguros. La fe no te va a dejar tranquilo, no te va a dejar seguro. ¿Vos querés caminar con el Señor Jesucristo? Vas a estar siempre en ascuas. El Evangelio no fue revelado para que estuviéramos seguros. Fue revelado para que camináramos con Dios. Son dos cosas distintas. La gente que caminó con Dios siempre tuvo desafíos, incertidumbres, luchas, angustias. Hay que leer el Nuevo Testamento y ver lo que dice Pablo de su propia experiencia. Estoy en incertidumbre, con miedo, apedreado, me critican, tengo miedo de lo que está pasando en las otras iglesias. Esa es la vida de Pablo. No un escritor de teología conservadora que desde una oficina en un college norteamericano nos cuenta lo equivocado que estamos.
Demasiado seguro. ¿De qué? Mira esto. Espero que acá no haya nadie que se siente identificado. ¿Te sentiste identificado? Arrepiéntete, hermano. Ok, pero tenemos este enfoque para pensar, ¿no? ¿Cómo es el enfoque? Ya tenemos la solución. Listo, ahora hay que buscar el problema nomás. Tenemos la respuesta, tenemos la verdad, somos la luz. Estamos demasiado seguros. Hay un problema. Así nos criamos. Jesús es la respuesta, pero ¿cuál es la pregunta? Y como ayer decíamos con Felipe, ¿escuchamos la pregunta? Nos pusimos al lado del carro, hicimos preguntas, nos subimos al carro. Ese proceso que hace Felipe, ¿no? De acompañar, de escuchar, primero el otro, primero la otra. ¿Qué te pasa? ¿Qué buscas? ¿Qué necesitas? No hay una respuesta enlatada. Cristo no es una lata de conserva que la abrimos y ya eso ya está enlatado. Es la respuesta. En ese sentido no es una respuesta. Bueno, solución me hace pensar en cuando se me pinchaba la bicicleta, digamos. Había que llevar solución y parches. Bueno, eso no es. Podemos ser la iglesia de Hechos 9. ¿Cómo es la iglesia de Hechos 9? Es una iglesia que ya tiene el Evangelio, pero está tan segura de lo que ya tenía antes que el Evangelio no genera mucha diferencia. La iglesia está en Jerusalén todavía. Ellos se empiezan a sentir como una especie de judíos de élite. Eso sería la mejor manera de entender la iglesia de Hechos 9. Son judíos de élite. Son judíos que son más piola que los demás judíos porque saben que el Mesías ya llegó. No hay movilización, no hay revolución, no hay transformación, no hay ruptura de fronteras. Y el Espíritu se pone a trabajar en eso. El Espíritu se dedica a alterar el nuevo equilibrio creado por la iglesia. Es un nuevo equilibrio. Siempre estamos haciendo eso los seres humanos, ¿no? Buscamos equilibrio, buscamos comodidad. Entonces, ¿qué hacemos? Se nos da algo, enseguida lo agarramos, más o menos lo acomodamos en nuestra vida, generamos un equilibrio, otra vez cómodo. Eso ha hecho la iglesia toda su historia. Y en Hechos 10, el Espíritu va a quebrar, no digo una vez para siempre, pero sí de una manera muy señalada, el peligro de que la iglesia se convierta en una religión más, un judaísmo de élite. Primera etapa, hay que convencer a Pedro que revise sus viejas convicciones. Es como si sería el plan de trabajo del Espíritu. Primera cuestión, ¿cómo lo desinstalamos a Pedro? ¿Te imaginás una discusión en el cielo? Che, ¿cómo lo desinstalamos a Pedro? Y es medio cabeza dura. ¿Qué te parece hacemos esto? ¿Qué te parece hacemos lo otro? Y no, mira, ¿por dónde lo podemos agarrar a Pedro? Ahí se levanta un ángel y le dice, yo digo que lo agarremos por el estómago, le encanta comer. Está buena, ¿eh? Vamos a hacerlo. Deshacerte de una convicción es mucho más difícil que incorporar una convicción nueva. Santiago Bilinkis, un experto en tecnología argentino, contemporáneo, actual. Deshacerte de una convicción es mucho más difícil que incorporar una convicción nueva. El problema son las convicciones viejas. Y lo nuevo no entra porque está lo viejo. Porque lo viejo ocupa lugar. Por eso no servía, agreguémosle a la circuncisión a Jesucristo.
Siempre que a Jesucristo la iglesia le agrega algo, en realidad eso invisibiliza a Jesucristo y hace ineficiente la fe. Es así. ¿Conocen esta frase? Yo ya no le pongo más de quién es porque dicen que es de Buda, que es de, no sé, de Martin Luther King, así que ya no le pongo más autor. Pero me encanta. No vemos las cosas como son, las vemos como somos nosotros. En realidad vivimos proyectando maneras de leer la realidad. No vemos la realidad, vemos lo que estamos programados para ver. Es más, muchas veces vemos lo que queremos ver. Para Pedro, Cornelio era un pagano, encima general o capitán o oficial del ejército de ocupación, una persona que era desagradable ir a su casa, indignante, asqueroso, feo, desagradable. No voy a ir, no lo voy a hacer, no me lo pidas. Pedro veía la realidad como un judío del siglo I. Estaba cargado de todos los prejuicios religiosos en que había sido formado. ¿Cómo ves la realidad vos? ¿Cómo veo la realidad yo? ¿Cuáles son mis fronteras, mis condicionantes? ¿Cuál fue mi trayectoria? ¿Cuál fue mi discipulado? ¿Cómo me discipularon? ¿Qué ideas voy trayendo? Bueno, esa es la manera en que voy a ver el mundo. Es así. Hay una fantasía evangélica. Es una fantasía, pero es poderosa, como muchas fantasías. Que yo leo la Biblia y ya está, y tengo la verdad. Viste que hay gente que tiene una convicción, una seguridad absoluta. Así, si yo leo la Biblia, lo leí esta mañana en la Biblia. Obvio que sé lo que dice. Sé leer, aprendí. ¿Y cuántas veces leemos la Biblia con los anteojos de el pastor que nos predicó, la hermana que nos discipuló, la iglesia que nos formó, el seminario que nos enseñó? No estoy celoso. Yo me encierro en el baño a leer la Biblia y hay como 100 personas dentro del baño. ¿Está bien? Así que cuidado con lo que hacen. Pero es eso, es que no estoy tan libre para pensar, no soy tan libre, no soy tan genio y tan desestructurado para decir, yo cada vez que leo la Biblia, agarro enseguida el sentido que tiene y enseguida la Biblia y el Señor me habla. El Espíritu tocó a Pedro en el corazón de su vieja práctica religiosa. Las prescripciones sobre alimentos porque sabía que tenía que convertirse. Las prescripciones sobre alimentos las cumplían aún campesinos brutos como Pedro. Pedro no era un hombre de la élite religiosa. Era un campesino, un pescador, un hombre rústico, de la Galilea atrasada, del conurbano bonaerense. Pedro era de la matanza. ¿Está bien? Pedro no era de la élite. ¿Se acuerdan cuando los líderes religiosos dicen, y estos brutos galileos nos van a venir a decir algo? Algo bueno puede salir de Nazaret. Vamos. Algo bueno puede salir de la matanza. Algo bueno puede salir de Escobar. Vamos. De Villa María. De Villanueva. Entonces, ¿qué pasa acá? Pero fíjate una cosa interesante, que esto también, no tenemos tiempo para desarrollarlo, pero es bueno marcarlo. Fíjate que los prejuicios pueden ser prejuicios de sentido común, pueden ser prejuicios de la persona corriente. No hace falta ser alguien formado en ninguna doctrina extraña para estar cargado de prejuicios. Pedro era un pescador de la calle, del laburo, de la barca, y el tipo estaba cargado de prejuicios. ¿Dónde lo toca el Espíritu? En sus prejuicios con la alimentación. Esto es interesante también para pensarlo. ¿Dónde te agarra el legalismo a vos? ¿Cuál es esa frontera que vos le querés inclusive pelear a Dios? Porque Pedro le pelea esta frontera a Dios. Pedro viene y le dice, come. Jamás, Señor, no voy a comer nada inmundo, no lo comí nunca. Comé, te digo.
no voy a comer. ¿Viste cuando llega a la casa de Pedro? Hay una frase de Pedro, cuando empieza a hablar, dice, ahora comprendo. Interesante también los marcadores de tiempo en el pasaje. ¿Por qué? El tipo ve el lienzo. Después vienen los emisarios de Cornelio. Los recibe. Duermen esa noche ahí. Al otro día, un día después, dice, llegaron a Cesarea. Cuando llega a Cesarea, Pedro tiene un tuco en la cabeza. Tiene un mambo en la cabeza. ¿Viste cuando vos tenés una convicción y medio que ya te la quemaron y no sabés con qué reemplazarla y estás ahí desestructurado? ¿Dónde estoy? ¿Qué hago? Ahora, ¿qué pienso? Y cuando entra y le dicen, nosotros te trajimos para que nos diga lo que tenés que decir de parte de Dios. Y Pedro dice, ahora comprendo que a nada tengo que llamar inmundo, indigno. Recién en su encuentro con Cornelio, Pedro se dio cuenta que Dios no estaba hablando de comida. Dios no estaba hablando de comida. Estaba hablando de las concepciones religiosas de Pedro que estaban bloqueando el evangelio de la gracia de Dios, de la salvación, de la transformación que traía el evangelio. Y acá está, ¿no? Dice, ustedes saben muy bien que nuestra ley prohíbe que un judío se junte con un extranjero o lo visite. Acá aparece el mismo problema que tenía ayer Felipe. ¿Se acuerdan que releímos esta pregunta del etíope? El etíope pregunta, ¿qué impide que yo sea bautizado? ¿Se acuerdan que decíamos que en la lectura evangélica, yo escuché varios sermones en ese sentido, en mi iglesia bautista, donde yo fui discipulado, una discusión que podía llevar horas, días y meses, era cuánto tenía que pasar para bautizar a una persona que había conocido al Señor. 1 mes, 2 meses, 1 año, 10 años. Porque era como diciendo, hasta que no estamos seguros que es el hijo no reconocido del apóstol Pablo, no lo vamos a bautizar. Y el tipo tenía que ser misionero a la India, vender sus bienes. Claro, después lo demás no teníamos estándar, ¿viste? Pero a ese que venía o a esa que veníamos, ¡ah! Y ayer decíamos que la pregunta del eunuco, que era un lector de las Escrituras, venía por una declaración de Deuteronomio. Jamás alguien al quien se le ha cortado el miembro viril entrará en la comunidad de Jehová. Entonces la pregunta del eunuco estaba bien hecha. Era, macho, esta Biblia dice que yo no puedo entrar en la comunidad. ¿Puedo o no puedo? Y Felipe dice, ya te bautizo. Después lo explico. Después hablo con los pastores. Yo te bautizo ahora. Y acá pasa algo parecido. ¿Por qué? Fíjate lo que dice. Acá en este versículo está el centro de la contradicción. Y si se rompe este dique, viene el evangelio. Y si no se rompe, no hay evangelio. Se está jugando mucho acá. Ustedes saben muy bien que nuestra ley, no es que dice, es una idea mía, es una idea de un grupo de amigos que tenemos, de lectura, es la idea de la iglesia tal. Nuestra ley prohíbe que un judío se junte con un extranjero o lo visite. Y para un judío decir la Torá me prohíbe estar acá, macho. Es que Dios no quiere entender que yo no puedo venir. Pero Dios, mirá, acá parece una locura, pero Dios me ha hecho ver que a nadie debo llamar impuro o inmundo. El tema que ayer terminamos discutiendo y que seguramente hoy volveremos a discutir, de cómo releemos la Escritura para no convertirlo en un obstáculo para la obra de Dios, a la propia Escritura. Nos escondemos atrás de la Biblia. Nos escondemos atrás de la Biblia.
a la Biblia dice. Y acá Pedro dice, mi Biblia dice que yo no puedo estar acá, pero Dios me acaba de decir que sí que venga. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo. Otra versión dice, ahora entiendo. Ahora entiendo. Entonces la pregunta es súper válida. ¿Quién se tiene que convertir? ¿El enviado? O mejor dicho, ¿el receptor o el enviado? Yo en este pasaje lo veo más convertido a Cornelio que a Pedro. Y es re loco lo que hace Dios, porque no renuncia al enviado, sino que trabaja con él, tratando de transformar, de ampliar la conciencia de Pedro. Ampliar la conciencia de la iglesia, ampliar la visión de la iglesia, ampliar la concepción del mundo que tiene la iglesia, derrumbar prejuicios religiosos, tradicionales. ¿Cuáles son nuestras fronteras? Esa es la pregunta de hoy. ¿Cuáles son nuestras fronteras? Las fronteras pueden estar súper bien fundamentadas, pero son fronteras que nos impiden convertirnos en la iglesia que el Espíritu sueña conducir. Y acá Pedro se convirtió. Después, bueno, hoy decíamos, ¿no? Después Pedro le costó estos problemas de... Él tenía un tema con esto, ¿no? Tenía un tema con su judaísmo, su viejo judaísmo. Y ese tema volvía. Es interesante, a nosotros nos pasa lo mismo, ¿no? Por eso yo preguntaba, ¿cuáles son tus fronteras? ¿Con qué te pondrías a discutir con Dios? ¿Cuáles son los temas que le discutís vos a Dios? Señor, hasta acá, pero de acá para acá no, ¿eh? No lo voy a admitir. Es una situación medio rara. Y bien, es una situación medio rara y bien clarificadora de lo que es la religión. La religión tiene la capacidad de levantarse ante Dios y decirle a Dios no. Ese es el poder de la religión. La religión es un mecanismo, un aparato ideológico que es capaz de pararse frente a Dios y decirle no. Una situación que en principio es imposible, pero la religión lo logra. Pedro le dijo a Dios, no, con mi religión no te metas. Claro que crearon las tradiciones humanas, a ver, tradiciones que muchas veces son sanas, no estamos hablando acá. Ahí está el problema, ¿no? Es decir, armamos un mecanismo de seguridad, porque eso es la religión, un mecanismo de seguridad, quizá con buenas ideas, pero puede que romperlo ese mecanismo de seguridad y en otro momento tiene que aparecer otro mecanismo de seguridad. No es horrible lo que voy a hacer, porque no lo hago para vender el libro, por favor, pero el último libro que publicamos con Editorial Kairos, que se llama Héroes, Santas y Locos, un poco trata de mostrar eso, paradigmas de espiritualidad que rompen el statu quo de la iglesia. Así ha trabajado el Espíritu durante 2000 años, rompiendo el statu quo que crea la iglesia, y lo tiene que hacer con héroes, con santas o con locos. Porque la resistencia al statu quo es una resistencia a muerte. A muerte. Tiene esta soberbia de decirle a Dios, estás equivocado. Esto no se puede hacer. Y yo lo tengo escrito en un libro que se llama La Biblia, que te recuerdo que nos la diste vos.
Así que esa parecería ser la dinámica que tiene el Espíritu con nosotros como individuo y como iglesia, como comunidad. Decir, bueno, armaste el statu quo, genial, hasta acá todo bueno, en este instante te lo voy a hacer bolsa. Y después vos fíjate lo que haces, yo te voy a acompañar. Pero vos fíjate lo que haces porque esto lo vamos a romper. Lo tenemos que romper. Así que casi siempre es el enviado el que se tiene que convertir. Como yo decía ayer, ¿se acuerdan al principio de la charla? Que yo creo que en todo el Nuevo Testamento no hay un solo oración o texto que diga, por favor que se conviertan los paganos, los incrédulos. Los apóstoles, por ejemplo, revisen las oraciones de Pablo. Pablo no dice, por ejemplo, no hay ninguna oración en el Nuevo Testamento donde Pablo cuenta varias de sus oraciones, donde Pablo diga, Señor, te pido por el pueblo duro de corazón de Corinto, porque ahí tenemos una iglesia que no está avanzando, pero esa gente es dura de corazón, por favor, abre sus mentes para que entiendan, que es una oración muy evangélica. Pablo suele orar así, Señor, te pido por la iglesia de Corinto, rompe sus corazones, muévelos, hazle consciente de lo que son en Jesucristo, llena sus mentes de la comprensión de lo que es el Evangelio. Ese es el tipo de oración apostólica. Señor, rompe la iglesia para que pueda ser la iglesia del Espíritu y pueda hacer la misión. La gente después se va a convertir sola. Porque están esperando convertirse. A veces yo escucho hoy mucho esta cuestión. La gente no tiene ningún interés, está desinteresada, más después de la pandemia, solo quiere pasarla bien, qué sé yo. Ese es nuestro prejuicio religioso. La gente lo que no quiere es ser evangélica. Conocer a Dios, el 99% quiere conocer a Dios. Pero evangélico, no sé si hay mucha gente que quiere ser evangélica. No sé si yo quiero ser evangélico. Así que, ¿por qué voy a esperar que mi vecino quiera? Yo tenía un compañero de estudio hace años atrás que decía, ser evangélico es un trabajo insalubre. Me encantaba cuando lo decía. Bueno, entonces digo, ahí está la cuestión. A ver, es una barrera para la gente. La gente quiere conocer a Dios. El mundo está lleno de Cornelios. Y está lleno de etíopes. Aleluya. Muy bien, creo que es el momento, punto caramelo, para que abramos la charla y hagamos preguntas, planteamientos. O lo que quieran hacer, por ahí prefieren orar, cantar.